La historia comienza cuando algunos ex soldados de fuerzas especiales, ahora por necesidad, se han convertido en ladrones. En su primer robo, su líder fue hacia el gerente del banco y, sin mostrar piedad, le disparó en el pecho. El resto del grupo se asustó de inmediato. Los ladrones controlaron a los guardias de seguridad de una manera perfectamente planificada. Lanzaron un altavoz Bluetooth en medio del salón. De ese altavoz salió una voz fuerte: «Todos al suelo, pongan las manos en el piso». Al escuchar esto, la gente, aterrorizada, se agachó de inmediato. Incluso los empleados del banco, asustados, rápidamente abrieron la caja fuerte. En solo 2 minutos acabó todo. Los ladrones escaparon con $3 millones, unos 25 crores. Al irse, dejaron una bomba activada por movimiento. Luego, de nuevo se escuchó esa misma voz fuerte: «Si alguien se levanta o llama a la policía, la bomba explotará en 15 minutos». Al salir, su líder miró hacia la cámara de CCTV y la destruyó de un disparo. En un abrir y cerrar de ojos, los ladrones desaparecieron por las calles de la ciudad. El FBI recibió el reporte del crimen 25 minutos después. En la escena solo había una pista, una huella dactilar en la bomba. Aparte de eso, no había ninguna otra prueba. El secretario Jonathan no pudo entender cómo se cometió el robo con tanta facilidad. ¿Por qué, aún así, los ladrones mataron al gerente del banco? ¿Hay algún gran secreto detrás de esto? Para averiguarlo, Jonathan salió a buscar pruebas. Pero su compañero le informó que la policía ya se había llevado la bomba. Se molestó al ver por qué la policía se estaba involucrando en este caso. Enfadado, fue a la comisaría de policía, buscó al jefe de policía Brian y le preguntó directamente: «Este es un caso del FBI, ¿por qué te estás metiendo?». Y le exigió que le entregara todas las pruebas que habían encontrado. Al escuchar todo esto, Brian se puso un poco nervioso. Él explicó que la huella dactilar pertenece a un hombre llamado James, quien antes estuvo en las fuerzas especiales. Hace unos 5 años, James y su equipo secuestraron a algunos estudiantes universitarios, pidieron un rescate y, como no recibieron el dinero a tiempo, mataron a todos. Luego, otra unidad del ejército fue y eliminó a todos esos comandos rebeldes. Y ahora, en la familia de James solo queda su hermano menor, Ranger. La policía pensó que, como James y su equipo ya estaban muertos, seguramente Ranger fue quien cometió el crimen y, usando alguna técnica de alta tecnología, puso la huella dactilar de James allí. Pero justo entonces, el agente Wells trajo la noticia de que durante el robo vieron a Ranger en una tienda. Por eso no podemos arrestarlo, porque una persona no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Jonathan entendió que los ladrones definitivamente estaban tratando de despistarlos, porque la forma en que estos ladrones están actuando no pueden ser de las fuerzas especiales, porque los miembros de las fuerzas especiales nunca dejarían sus huellas dactilares atrás. O son unos tontos o son increíblemente astutos. Los agentes todavía estaban investigando el caso cuando de repente ocurrió otro robo. Esta vez, los ladrones obligaron al gerente del banco a abrir la caja fuerte, amenazando con matar a su familia. El gerente se puso un auricular y entró al banco. Por miedo, el gerente mandó a todos a desayunar y luego abrió la bóveda. Al ver que el trabajo avanzaba, los ladrones se dirigieron al banco y justo cuando entraron, se toparon con una empleada que estaba a punto de irse. Por miedo, ella estaba a punto de activar la alarma, pero el gerente la detuvo. El ladrón volvió a poner la misma voz por el altavoz y tomó el control de todo el banco. Pero esta vez no se llevaron dinero, sino algunos documentos guardados en la caja fuerte. Y lo más extraño fue que también hicieron que atendieran al guardia herido. Le pidieron a la empleada que le hiciera las curaciones. Esto daba la impresión de que no mataban a la gente sin motivo. Entonces, ¿por qué mataron al gerente en el primer robo? La respuesta llegó poco después. Bajo la lluvia, el tercer gerente estaba a punto de ir a la oficina, cuando uno de los ladrones abrió la puerta de su coche. Lo sacó a la fuerza y lo arrojó sobre la calle mojada. Antes de que el gerente pudiera entender nada, le clavaron un cuchillo en el cuello. La sangre comenzó a filtrarse lentamente en el agua de la lluvia. Los ladrones no mostraron ni una pizca de compasión al ver su sufrimiento, como si hubieran saldado una vieja venganza. El dueño del banco, Jeffrey, se enteró de que 2 de sus sucursales habían sido asaltadas. $3 millones no era una suma importante para un banco tan grande. Más que el dinero, le preocupaban los documentos, porque dentro de ellos estaba escondido un gran secreto de Jeffrey. Después de los robos consecutivos en 2 bancos, el secretario Jonathan se puso muy nervioso. Aparte de esa huella dactilar, los ladrones no dejaron ninguna otra pista. Lo que más le inquietaba era que en un banco los ladrones mataron al gerente, pero en el otro salvaron al guardia de seguridad herido. Al ver este comportamiento tan contradictorio, Jonathan se quedó pensando que seguramente había algún secreto oculto en este caso, por el cual estos ladrones estaban llegando tan lejos. Después de esto, Jonathan interrogó al gerente del banco que había sobrevivido. No esperaba que el gerente pudiera decirle algo importante, pero el gerente le dio una nueva pista. Jonathan preguntó si el dueño del banco, Jeffrey, solía venir aquí a menudo. El gerente contó que Jeffrey es un hombre muy rico.
A su nombre hay alrededor de 3.000 sucursales bancarias en todo el país. Él no tiene tiempo para venir a estas sucursales pequeñas. Incluso en nuestra sucursal más grande apenas puede venir 1 o 2 veces al año, así que venir a una sucursal tan pequeña no es para nada normal. Pero lo extraño era que Jeffrey venía todos los días a esta pequeña sucursal y además justo a la hora de cierre. Él mismo revisaba la bóveda. Al escuchar esto, Jonathan sintió de inmediato que algo andaba mal. Luego, un colega dio una noticia impactante. Al rastrear el número de serie de los billetes robados, se descubrió que esos $3 millones habían sido donados a una organización benéfica. El jefe de policía Brian tampoco le contó esta información tan importante a Jonathan. Jonathan se enfadó mucho por esto. Ordenó al nuevo agente Wells que investigara junto con Brian. El departamento técnico confirmó, a partir de una huella dactilar encontrada en una bala, que también era de James. Jonathan se quedó pensando en cómo podía estar vivo un hombre que se suponía muerto. Pero ahora, en ambos lugares se han encontrado cosas con las huellas dactilares de James. Ahora empezó a pensar que seguramente había algo en aquel antiguo caso de secuestro. Además, Jonathan le dijo a uno de sus compañeros que vigilara bien a Jeffrey y que investigara todo sobre él. Al día siguiente, Jeffrey también llegó al funeral del gerente del banco, y junto a él también llegó el líder de esa zona. Es muy extraño que personas tan importantes vengan por la muerte de los gerentes de 2 sucursales pequeñas. Stockwell le contó todo esto a Jonathan. Al ver este tipo de cosas, las sospechas de Jonathan empezaron a aumentar. Mientras tanto, Brian se veía obligado a investigar junto con Wells. Encontraron a un testigo, el guardia de seguridad de la joyería. Tenía la costumbre de anotar los números de los autos si notaba algo sospechoso. Él había anotado el número del auto de los ladrones y al verificarlo descubrieron que el auto pertenecía a Ranger. Después de esto, Brian dio la orden inmediata de atrapar a Ranger. En ese momento, Jonathan encontró un archivo extraño en la central. Pensó que sería algún informe de investigación, pero dentro encontró unas fotos. Eran fotos del líder de esa zona y de Jeffrey. Ambos parecían ser amigos muy cercanos. La foto claramente había sido enviada por los propios ladrones. Uniendo todas estas pistas, Jonathan decidió que tenía que hablar directamente con Jeffrey. Al día siguiente fue a la sede central del banco y se reunió con Jeffrey. Mencionó al hermano menor fallecido de Jeffrey, quien fue víctima de un antiguo secuestro. Fue secuestrado por ese equipo de fuerzas especiales y perdió la vida en todo ese asunto. Ante las preguntas de Jonathan, Jeffrey permaneció completamente tranquilo. No mostró ninguna reacción. Pero entonces Jonathan hizo otra pregunta directa. ¿Qué contenían los documentos que fueron robados? Al escuchar esto, el rostro de Jeffrey se puso rojo. Al ver esto, Jonathan entendió que la visita de Jeffrey a esa pequeña sucursal no había sido solo una formalidad. Entonces, enfadado, Jeffrey llamó a seguridad y mandó sacar a Jonathan de la sede central. En ese momento, los ladrones comenzaron su tercera operación. Esta vez, su objetivo directo es la sede central. Los ladrones están trabajando muy rápido. El papel de cada persona está perfectamente claro. Pronto lograron atravesar el vestíbulo principal del banco. La seguridad dentro es bastante estricta. Hay mucha afluencia de clientes, pero los ladrones entraron con una coordinación perfecta. Querían entrar al área principal usando cables. En ese momento, los guardias de Jeffrey estaban sacando a Jonathan de la sede central. Al ver a los ladrones, ordenó a todos tirarse al suelo. La gente gritaba aterrada. Corrieron por doquier. Entonces, los ladrones atraparon a un guardia. En ese momento Jeffrey también apareció. De parte del FBI, inmediatamente comenzó un tiroteo. Por error, una bala alcanzó al guardia de seguridad. Jonathan también disparó e hirió a uno de los ladrones. Parecía que el ladrón herido había muerto. Pero cuando un guardia de seguridad empezó a pelear con el otro ladrón, de repente el ladrón que parecía muerto se levantó y atacó. Al ver que la situación empeoraba, Jonathan primero puso a Jeffrey a salvo y luego volvió a enfrentarse a los ladrones. Pero esta vez, los ladrones estaban superándolo. Jonathan fue el único que logró escapar de allí junto con el guardia de seguridad herido. Para entonces, los ladrones ya habían terminado su trabajo. Después de una larga pelea, a Jeffrey solo le quedaba un guardaespaldas. Él también estaba a punto de caer por el cansancio. Lo más sorprendente fue que el ladrón que estaba frente a él no atacó al guardaespaldas. Desde el principio hasta el final, su único objetivo era Jeffrey. El ladrón le ordenó inmediatamente al guardaespaldas que bajara su arma, pero justo en ese momento, uno de sus compañeros llegó y le disparó en la frente al guardaespaldas. El líder le gritó, ¿qué estás haciendo? Pero en ese instante, Jonathan atacó de repente, mató al ladrón asesino y tomó prisionero al líder. Al ver esto, uno de los ladrones agarró inmediatamente a una empleada para poder intercambiarla y liberar a su amigo. Después, ambas partes dialogaron y se decidió hacer el intercambio. Jonathan sabe que si deja ir al ladrón, tal vez él mismo no sobreviva. Pero lo sorprendente fue que el ladrón cumplió su promesa. Dejó ir a Jonathan y les dijo a sus compañeros que no dispararan. Luego, todos los ladrones se fueron rápidamente de allí.
El FBI selló completamente la escena del crimen e intentó encontrar alguna pista en el cuerpo del ladrón muerto, pero no encontraron nada. Más tarde, cuando el equipo técnico revisó el cuerpo, descubrieron que las huellas dactilares habían sido borradas y que incluso le habían sacado todos los dientes para que nunca pudiera ser identificado. Estos ladrones trabajaban de manera muy precisa. Al ver esto, incluso los agentes empezaron a pensar que tal vez estas personas eran antiguos miembros de fuerzas especiales. En ese momento, Brian recibió una llamada. Su oficial le informó que habían encontrado al Ranger. Brian y Wells llegaron de inmediato al lugar, pero dentro de la habitación solo encontraron a Marta, la cuñada del Ranger. Ella contó que después de la muerte de James, cada vez que el Ranger viene a verla, le deja algo de dinero para que los niños puedan sobrevivir. Brian pensó que no conseguiría nada aquí. En ese momento, recibió otro informe de que habían visto al Ranger en una casa antigua. Quizás allí también se escondían los demás ladrones, pero Brian no le contó esto a Wells. Se supo que la esposa de Brian llevaba mucho tiempo luchando contra el cáncer y que, con el pequeño salario de Brian, era imposible costear su tratamiento. Al recordar el dolor de su esposa, Brian se sintió aún más desesperado y tomó una gran decisión. A la mañana siguiente, Jonathan recibió un archivo desconocido. También lo habían enviado los ladrones. Al ver el archivo, Jonathan quedó impactado. En él estaban escritos todos los crímenes de Jeffrey. El secreto que Jeffrey había estado ocultando durante tantos años quedó completamente expuesto. Se descubrió que el gran secuestro que ocurrió años atrás fue planeado por Jeffrey. Su objetivo era quedarse con toda la herencia de su familia, sin que hubiera ningún reparto. Jeffrey sobornó a un alto oficial militar para que emitiera una orden falsa de detener a un supuesto terrorista. El equipo de fuerzas especiales de James fue enviado inmediatamente a esta operación. El equipo pensó que iban a matar a un verdadero terrorista. Por eso, rápidamente hicieron una redada en la casa y eliminaron a todos los que estaban dentro. Pero después de la misión, se enteraron de que no eran terroristas, sino estudiantes universitarios desarmados. Entre ellos estaba el hermano menor de Jeffrey. El equipo no podía creerlo. Pensaron que la orden era incorrecta. Inmediatamente enviaron un informe a sus superiores. Pero antes de que la verdad saliera a la luz, otro equipo de fuerzas especiales los atacó. El equipo de James no estaba preparado y debido al ataque repentino fueron muriendo uno a uno. Después de la muerte del hermano de Jeffrey, toda la herencia quedó solo para él. Él sobornó a varios oficiales del ejército con mucho dinero para que declararan a James y a su equipo como traidores, de modo que su crimen quedara oculto. Para perfeccionar su plan, Jeffrey ya había comprado a 3 miembros del equipo de James. 2 de ellos eran gerentes de banco que luego fueron asesinados por los ladrones, y el tercero era el político que asistió al funeral de James. Estos 3 pusieron alguna excusa el día de la misión para tomarse el día libre y luego testificaron en contra de sus propios compañeros. Después de la disolución del equipo de James, Jeffrey incorporó a estos 3 a su propio equipo. A uno lo convirtió en político y a los otros 2 los puso en el sistema bancario como gerentes. Por eso la relación entre estos 3 era tan profunda. Jeffrey pensó que su secreto permanecería oculto para siempre. Había vivido una vida rica y poderosa durante tanto tiempo. Pero para asegurarse de que sus compañeros no lo traicionaran, había escondido pruebas que, si salían a la luz, harían que todos fueran atrapados. Pero ahora esas pruebas habían salido a la luz y las personas detrás de todo esto eran los soldados de fuerzas especiales que sobrevivieron a esa misión. Poco a poco se dieron cuenta de que Jeffrey los había utilizado. Él hizo que, con sus propias manos, mataran a sus propios hermanos de armas. Esto nunca les permitió vivir en paz. Después de dejar el ejército, todos ellos decidieron unirse para vengarse. Su intención era clara: castigar a Jeffrey y a sus cómplices. Jonathan comprendió toda la verdad. Él ideó un plan y empezó a pensar que el Ranger también debía tener alguna conexión en esto, y que el dinero que el Ranger le daba a Marta probablemente era el mismo dinero robado. Les pidió a sus compañeros que investigaran todo esto. Al mismo tiempo, Brian también estaba siguiendo al Ranger. Él confirmó que el dinero seguía escondido en la casa antigua. Brian y uno de sus oficiales planearon sacar todo el dinero de allí antes de que amaneciera. A medida que la investigación se profundizaba, todos los grandes canales de televisión empezaron a mostrar la antigua verdad ante todos. Quedó claro el sufrimiento que James y su equipo habían padecido. Cuando Jeffrey vio esta noticia, entendió que su mala época había comenzado. Él empezó a empacar sus cosas rápidamente y a prepararse para huir. Jonathan también entendió su plan. Le dijo a su compañero Wells que revisara si había algún vuelo reservado a nombre de Jeffrey para que no pudiera escapar de allí. Por otro lado, Jonathan fue personalmente al bar donde trabaja la novia de James. Desde el principio sospechaba que James estaba vivo. A primera hora de la mañana, Brian fue a reunirse con sus compañeros. En el último momento cambió de opinión. Les dijo a sus 2 compañeros que dejaran todo eso, que no lo hicieran. Pero sus compañeros estaban cegados por la avaricia. Ellos no escucharon en absoluto a Brian. Mientras tanto, Jonathan encontró a James dentro del bar.
Al ver a James vivo frente a él, sus sospechas se confirmaron. Luego llevó a James a la sede del FBI y comenzó el interrogatorio. Al ver todas las pistas, John supuso que tal vez James se había convertido en el líder de los ladrones para vengarse. Pero James negó rotundamente esto. Por otro lado, Brian también se peleó con sus dos compañeros y se separó de ellos, pero esos dos todavía querían robar el dinero. Pero al llegar a esa casa antigua, no podían creer lo que veían sus ojos. Donde esperaban encontrar millones, no había ni rastro de dinero. De repente, escucharon el sonido de las sirenas de la policía acercándose rápidamente. Uno de ellos intentó disparar a los agentes, pero la policía lo abatió en el acto. Al ver esto, el otro levantó las manos y se rindió. Después de eso, él también fue arrestado. En ese momento, Jonathan recibió la noticia en el FBI de que los hombres de Brian también habían sido capturados. Justo entonces, Brian también llegó allí. Jonathan sonrió y dijo: ¿Has venido a confesar tu crimen? Dime la verdad. ¿Cómo supiste dónde estaba escondido el dinero? Brian respondió que un informante se lo había dicho. Tu compañero Wells también sabía todo esto. Al escuchar esto, Jonathan se quedó completamente en silencio. Su compañero nunca mencionó nada al respecto. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Jonathan revisó inmediatamente el expediente de Wells. En el expediente estaba escrito que Wells también formaba parte de la misma unidad de fuerzas especiales que Jeffrey había utilizado. Después de la misión, Wells dejó repentinamente el ejército y se unió al FBI. Ahora Jonathan lo entendía todo. Wells lo sabía todo desde el principio. Él fue quien abusó de su poder y les dio pistas a los ladrones para poder vengarse de Jeffrey. Es decir, él es el verdadero ladrón y cerebro detrás de todo. Ahora toda la verdad había salido a la luz. Jonathan ordenó inmediatamente arrestar a Wells. Los coches de policía salieron rápidamente para atraparlo. Mientras tanto, Stockwell había averiguado la ubicación de Jeffrey. Ambos fueron a capturar a Jeffrey, pero ya era demasiado tarde. Jeffrey ya había escapado en helicóptero. El plan de venganza de los ladrones no pudo cumplirse. Al ver esto, Wells no pudo controlar su ira. Comenzó a disparar furiosamente al helicóptero. Al ver esto, Stockwell le gritó: ¿Te volviste loco? ¿Qué estás haciendo? Apenas terminó de hablar, todos los compañeros de Wells llegaron allí armados. Al ver esto, incluso Stockwell entendió que el verdadero cerebro detrás de todo era Wells. Estaba rodeado por todos lados. Aún así, hizo todo lo posible. Luchó y derribó a los ladrones que tenía cerca y arrojó a Wells al suelo. La traición de Wells enfureció mucho a Stockwell y lleno de rabia comenzó a golpearlo. En ese momento, uno de los ladrones golpeó a Stockwell en la cabeza con la culata de un rifle y lo dejó inconsciente. Justo entonces, los coches de policía llegaron con las sirenas encendidas. Jonathan subió corriendo al techo, pero ya era demasiado tarde. En el techo solo quedaba un Stockwell herido. Wells y sus compañeros ya habían escapado. Fue entonces cuando Brian recordó que había visto un mapa en el coche de Wells. Recuerda que en ese mapa había una marca en un lugar. Guiándose por su memoria, llegó a ese lugar. Allí, Wells estaba trasladando el dinero. Al ver a Brian, Wells le dijo que se fuera de allí en silencio. Cuando Brian no se fue, Wells disparó. Pero no podía dejar a Brian así como así. Él mismo le informó a la policía sobre la ubicación de Brian y luego salió a buscar a Jeffrey. Jonathan tampoco iba a dejarlos así como así. Unos meses después encontraron el paradero de Jeffrey en México. Jonathan estaba seguro de que Wells también estaría allí. Salió solo a buscarlo. Cuando ambos se reencontraron, en los ojos de Jonathan había una mezcla de compasión, ira y dolor hacia Wells. Wells le dijo a Jonathan que llevaban años muriendo por dentro. En aquel momento de la misión sentí que algo andaba mal. Pero un soldado tiene que apagar su mente y simplemente seguir las órdenes. Ese es nuestro deber. Pero el error que cometí aquel día nunca me dejó dormir en paz. Cuando la misión avanzó, el miedo en el corazón de Wells creció aún más. Al final, solo James sobrevivió. Al ver el miedo en los ojos de James, Wells se convenció por completo de que sus sospechas eran totalmente ciertas. Todos ellos habían sido utilizados por los de arriba. Después de conocer la verdad, Wells y sus compañeros fingieron recoger el cadáver de James y al menos lograron salvarlo. Pero, ¿qué le quedó al pobre James aún estando vivo? Incluso perdió su propia identidad. El hombre que estaba dispuesto a dar su vida por su país ahora vive escondido en su propio país. Mientras tanto, Wells y sus compañeros vivían con el dolor de haber matado a sus propios amigos. Toda esta dolorosa historia fue creada por Jeffrey. Por eso decidieron vengarse. Entonces Jonathan le preguntó qué pasaría con las personas inocentes que murieron sin razón en todo esto. La voz de Jonathan comenzó a resonar en los oídos de Wells. Al oír esto, Wells se quebró y dijo que no tenía intención de matar al guardia de seguridad. Eso acaba de pasar allí. Intentamos salvarlo. Bueno, entonces ambos comenzaron a pelear sobre si Jeffrey debía ser asesinado o no. Finalmente Jonathan dijo: confío en ti una vez. Me traicionaste. Una vez más estoy confiando en ti. Esta vez espero no arrepentirme. Diciendo esto, Jonathan fue directamente hacia Jeffrey. Jeffrey no sentía ningún remordimiento por lo que había hecho. De hecho, seguía riéndose con arrogancia. Jeffrey todavía no entendía lo que le iba a pasar,
Pensaba que al venir a México ya estaba a salvo. Le advirtió a Jonathan que si le hacía daño, él también se convertiría en un criminal. Pero a Jonathan no le importó en absoluto. De repente atacó y apuñaló a Jeffrey en el estómago. La gente empezó a huir al ver la escena. El guardaespaldas de Jeffrey, al ver a su jefe herido, sacó su pistola, pero Wells ya lo había visto y le disparó primero. Luego Jonathan apuntó su pistola hacia Wells. Ahora ambos estaban de pie, apuntándose el uno al otro con sus armas. Pero de repente, Wells bajó su arma y comenzó a alejarse. Dejó su destino en manos de Jonathan. Si quería dejarlo vivir, que lo hiciera. Si quería matarlo, que lo matara. El peso que llevaba en su corazón durante tantos años finalmente se alivió y Jonathan también bajó su arma al verlo alejarse.